Tu proyecto más importante eres tú y nadie más. Y en este podcast te voy a estar compartiendo algunas lecciones que aprendí y comprendí probablemente en uno de los momentos más fuertes de ruptura que tuve y que fue pues hace muy poco tiempo. Muchas veces, como te lo he dicho ya en otros capítulos, pensamos que las personas que se paran a dar algunos criterios, a compartir conocimiento, a compartir incluso crecimiento, no tienen muchos retos, o también puedes pensar que no siempre viven lo que predican, porque hay muchísimas cosas. Que de pronto digas, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que cuando tengo que decir algo, pues lo digo. Y si es que algo no me gusta, obviamente, pues lo hago saber, o también como las personas que me conocen dicen, se me nota en la cara, y la verdad es que yo no hago nada por disimularlo, no me interesa. Porque es justamente eso. Pasé mucho tiempo pensando que el crecimiento personal tenía que ver con aguantar cosas para que otras personas no se sientan mal. Y luego me di cuenta que eso no es crecimiento personal, o sea que parte del crecimiento personal también tiene que ver con que tú te aprendas a cuidar. Entonces, pues a veces la gente dice, oye, pero tú no hablas de temas de conciencia porque te enojas. Yo como que, bueno, me enojo porque obviamente soy humana y el enojo es una de las emociones humanas. Pero bueno, no va de eso todo el capítulo, simplemente va de compartirte algunas de las enseñanzas y de las comprensiones que en medio de un proceso súper doloroso yo tuve y que pues me había olvidado que las escribí. Yo tengo cuadernos que realmente son una especie como de tesoros para mí, porque ahí escribo algunos ejercicios de entrenamientos que voy tomando, o también luego se vuelven en una especie como de diario. Y pues obviamente dentro de las cosas que me van pasando también voy sacando ciertas enseñanzas. Y para serte súper sincera, muchas de esas enseñanzas que he venido compartiendo durante este tiempo están escritas en esos cuadernos. Y hoy, pensando en de qué puedo hablar en este podcast, me puse a revisar algunas notas y encontré este pequeño tesoro que, si estás pasando por alguna situación un poco turbia, o que incluso pues si te sientes así como que normal, espero que te sirva. Yo sé que te va a servir porque o sea, es una especie como de puntos súper íntimos que de hecho anclé en mi vida a partir de ese momento, y yo creo que tú también los podrías anclar gracias a que llegaste a este espacio. Así que bueno, voy a seguir. Como sabes, usualmente te digo que este es un espacio un poco íntimo, un poco cercano de las cosas que me han pasado a mí. Te voy a ir contando un poquito el contexto de pronto de en qué momento escribí esto. Y pues antes de empezar, te invito a que me sigas en mis diferentes plataformas. Recuerda que este espacio Soy Abundancia se creó con la idea de encontrar la abundancia que siempre llevamos dentro de nosotros, pero que muchas veces estamos buscándola afuera. Entonces, bueno, te cuento que estas notas las escribí en el aeropuerto de Miami después de decidir venirme a vivir al estado en el que ahora estoy. Y era un momento como que de muchísima tristeza, de muchísima... incluso a veces yo creo que en ese momento me estaba culpando mucho de algunas cosas, porque hubieron tantas cosas que no pasaron como yo esperaba que pasen aquí. Y en medio de eso, exactamente siendo las 7:26 de la mañana de ese día, escribí, y de hecho literalmente pongo aquí, dejaré algunos aprendizajes que he tenido en estos meses. Primer aprendizaje: eres lo que sientes. No es justo ni correcto permanecer en un lugar en el que ya no te sientes bien, porque tú estás a cargo de tu felicidad. Ahora, te voy a ir como que ampliando esto, porque a veces empezamos a normalizar los espacios en los que decimos, no me siento tan bien, pero empiezas como a justificar, como que bueno, no me siento tan bien, pero no es tan grave.
yo creo que tengo que seguir poniendo de parte. Y ojo, pues si identificas que tienes que seguir poniendo de parte, pues muy bien, debes seguirlo haciendo. Pero hay espacios y hay momentos y hay situaciones que realmente empiezan a tornarse en una especie como de carga, empiezan como a hacerte sentir como con un peso y con algo con lo que como que sientes que algo está contraído contigo. Y yo creo que es en esos momentos en los que es súper importante que paremos y nos dejemos llevar por esa vocecita interior. Obviamente, es importante no simplemente salir huyendo, sino detenerte, identificar qué es lo que está pasando, qué fue todo lo que generó eso, sacar la enseñanza y definitivamente empezar a tomar decisiones respecto a en qué espacio yo podría empezar a expandirme más. Segunda, nunca maltrates a tu cuerpo y a tu ser para conseguir dinero. El dinero viene de un intercambio de energía. Y esto también es súper importante porque a veces, y bueno, y sobre todo en este país, a veces, y lo hablaba hoy en la mañana con alguien que está saliendo de una enfermedad súper fuerte, y hablamos que a veces en este contexto es como que llevas al límite a tu cuerpo, porque tienes que trabajar en determinadas actividades, tienes que cumplir ciertos horarios y empiezas a vivir como que en automático. Ahora, obviamente, en diferentes espacios, en diferentes aspectos, en diferentes países, muchas veces hacemos eso. Y entonces es porque tenemos esa creencia de que hay que trabajar duro, hay que dejar que incluso te duele el cuerpo para que en ese intercambio te llegue el dinero. Y sí, definitivamente tenemos que esforzarnos para hacer que las cosas que nosotros queremos pasen. Pero si a cargo de eso tú detectas que estás maltratando a tu cuerpo, que es tu templo, hay que también empezar a tomar decisiones. Tercera, y esta, cuando yo la leí, de hecho, sentí todavía como un nudito en la garganta, porque particularmente yo he sido una persona que se juzga mucho y que es como que tengo un estándar tan alto de esto tengo que hacer y lo tengo que hacer en este tiempo que casi, bueno, yo no voy a decir que casi nunca, pero que he venido trabajando mucho en el ser compasiva conmigo mismo. Entonces, escucha esto, ser compasiva primero contigo y luego con los demás. Evita tu sufrimiento primero y luego el de los demás. Sí está en tu cancha, porque a veces queremos hacernos cargo de que nadie más sufra y en función de eso también empezamos a echarnos cosas como que en nuestra espalda que no nos pertenece. Y en función de eso justamente a veces pensamos más en que la otra persona está sufriendo y dejamos de lado nuestro sufrimiento. Entonces, cuando yo leí esto fue como que dije, qué fuerte, porque fue como que recuerda esto, porque tú no estás a cargo del sufrimiento de nadie más que no sea el tuyo. Y en ese mismo contexto, de lo único que tú estás a cargo es de hacerte feliz a ti, de comprenderte a ti, de trabajar en tu crecimiento. Porque el crecimiento de las otras personas tiene que estar a cargo de ellos. Luego, te aplaudo por salir de ciertos espacios que no te dan lo que esperas. Ahora recuerda darte todo el amor que esperas de los demás a ti misma. Recuerda que la respuesta siempre está dentro de ti y todo el amor que estás esperando y buscando afuera lo tienes dentro. Esto puede sonar un poquito poético, un poco también ya como que, esto es una especie de cliché, pero recordando que eres amor, eres luz, eres amor, eres abundancia y eres prosperidad. Cuando empezamos a recordar eso y a anclarnos en eso y a actuar como si eso fuera una realidad, yo me he dado cuenta que hay muchísimas cosas que empiezan a pasar como de manera mágica. Pero no es del todo algo que sea como mágico, es que simplemente empiezas a confiar y empiezas a decidir como que si fueras tú la responsable, en serio,
de tus resultados y ya dejas de estar postergándote en torno a que todas las personas a tu alrededor estén bien. Luego, ese también estuvo como que súper fuerte. No existe más o menos cuando se trata de estar bien. ¿Estás bien o estás mal? Ser radical, por sobre todas las cosas, protege tu corazón. Yo leía esto y decía, wow, esta fue una especie como de carta que me hice a mí misma, porque siendo muy vulnerable, yo he sido alguien que muchas veces, como te decía hace un momento, justifica algunas cosas o justificaba algunas cosas. Y a veces cuando me decían, hey, ¿qué tal estás? Ahí más o menos solía ser mi respuesta cuando realmente no estaba bien. Y me he dado cuenta ahora, ya después de haber transitado algunas cosas, algunas situaciones, que esa también suele ser la respuesta de algunas personas. Cuando dice, ay, bueno, ¿y qué tal? ¿Y cómo estás? Más o menos, ahí bien, ahí vamos. Y cuando estaba escribiendo, de hecho, esto, yo recuerdo que, o sea, me llegó esta, o sea, como que esta frase, decía, no se trata de más o menos cuando es acerca de tu bienestar. Y para esto, pues lo único que necesitamos hacer es brutalmente honestas o ser brutalmente honestos con nosotros mismos. Porque cuando empiezas a decir más o menos y te mantienes ahí, estás autoengañándote. Y es muy complicado que las cosas cambien, o sea, que tu realidad cambie hacia una realidad que quieres, que anhelas, si te sigues engañando. Entonces, yo creo que a partir de ahí empecé como que a adoptar este tema de seamos brutalmente honestas con nosotros mismas y con nosotros mismos. A pesar de que ese ser brutalmente honesto muchas veces significa avergonzarnos nosotros, porque hay muchas decisiones que tomamos que nos generan vergüenza al final del día. Entonces es como que, como no quieres regresar a ver eso que te da vergüenza, prefieres como que decir, sí, bueno, no estoy tan mal. Como que si todavía tuvieras ahí la vocecita de alguien que te está juzgando, y sí, la tienes. Es esa vocecita tuya que te está juzgando. Pero entonces justamente para que esa vocecita que te está juzgando no se siga repitiendo, es importante ser brutalmente honesto y decir, ya no estoy bien en este espacio, me siento del carajo, ya no soporto más de esto. A pesar de que eso inicialmente te deje esa sensación de esto no debería hecho, yo sabía que esto iba a pasar, ok, no importa. Es como que ese diálogo interno de, sí, ya, ok, la fregué, pero a partir de eso, entonces como ya identifiqué que realmente no estoy bien en este espacio, voy a tomar decisiones y pues estos son los cambios que van a venir de ahora en adelante. Así que, ese me movió también bastante. Luego, mira, dice, si tú no te valoras, nadie más lo va a hacer. Y eso también ya suena como un cliché, porque probablemente lo hayas escuchado. Nadie lo va a hacer jamás. Tu valía está por sobre tu capacidad temporal de generar riqueza, es decir, de generar dinero. Estás por sobre lo que tengas, porque tu valor depende de tu ser, de lo que tú ya eres, de tu historia, de todo lo que has vivido y de todo lo que has transitado. Y me he dado cuenta que este también es como, es una vocecita que también a veces empieza a permear, sobre todo cuando nuestros resultados económicos no se dan como esperábamos. También, a veces, bueno, y ojo, aquí te estoy compartiendo algo, probablemente en tu caso no siempre se materialice de la misma manera, pero en mi caso yo me di cuenta que cuando yo no tenía los resultados económicos que yo esperaba, yo me juzgaba mucho, yo me criticaba, yo era como que decía, todo lo haces mal. Ese era como que mi diálogo interno. Y a partir de ahí también, y esto, sí, te lo estoy compartiendo también, porque me he dado cuenta que tiende a ser el mismo diálogo con muchas personas que están emprendiendo o incluso con algunas personas que están trabajando bajo dependencia, que están trabajando para alguien, pero aún así que sienten que todavía no tienen los resultados económicos que quieren en torno a que el dinero llega y se va inmediatamente.
Entonces es como que empiezas a pensar que tu valía como persona depende de qué tanto dinero tienes. Y claro, aquí hay algo súper interesante porque a veces hay personas que me dicen a mí, no, a mí la verdad es que eso no me pasa. Yo, yo no tengo estas inseguridades y luego empiezo a ver cómo actúan. Por ejemplo, tratando diferente a las personas que tienen dinero frente a las personas que no tienen dinero, o cómo incluso se sienten diferentes cuando ya empiezan a percibir que no tienen dinero, cómo incluso dejan de planificar ciertas cosas porque ya no tienen dinero. Y es como que puedes negarlo, pero, y entiendo cuando lo niegas frente a una persona que medianamente puede ser una extraña, pero aquí regreso al punto anterior que era, puedes engañar a todo el mundo, pero necesitas tener una honestidad absoluta contigo si quieres empezar a tener resultados diferentes. Si te sigues autoengañando, probablemente sea tu ego, o sea, esa vocecita que te dice, no, realmente tú como estás bien, esto es pura lata. Pero, y bueno, ok, y es válido si es que si te sientes absolutamente bien con los resultados que tienes actualmente, está perfecto. Pero si estás escuchándolo hasta este momento, probablemente estés buscando resultados diferentes. Y yo particularmente no creo en las casualidades. Si tú estás escuchando hasta este momento este podcast, puede ser que muchas de las cosas que te estoy diciendo te estén haciendo algo de sentido, incluso si las estás cuestionando, porque a veces ese es justamente un mecanismo que utiliza nuestro cerebro para no permitir que nosotros cambiemos, porque el cerebro pues le genera muchísima flojera, muchísima pereza empezar a cuestionarse ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí te dejo el dato, pues si es que te hace sentido, empieza a ver de qué manera puedes transitar todas estas cosas. Después de eso escribí la frase con la que empecé en este podcast, que es tu proyecto más importante eres tú y nadie más. Porque muchas veces empezamos a vincularnos en tantas cosas como que para no sentir ese vacío de no hacer nada, de no estar solos, de no estar solas, para sentir que estás haciendo algo, que estás produciendo algo, pero en ese camino muchas veces te pierdes. La mejor manera de volverte a encontrar es como que silencio absoluto y quiero saber qué está pasando conmigo, porque mi proyecto más importante soy yo. Y cuando identificas e interiorizas esto, te das cuenta cómo empiezas a tomar decisiones diferentes. Ya no empiezas a agarrar cualquier cosa, empiezas a decir ciertas cosas sí y ciertas cosas no, porque ya es como que si empezaras a alinear lo que realmente importa para ti y para tu proyecto más importante. Luego, pues ya estas son las dos últimas. Para hacerte valer no es necesario pelear. Di las cosas de manera contundente, con amor. Es increíble todo lo que puedes sanar siendo tú, respetándote a ti, diciendo lo que sientes con dulzura y compasión y paso, dando un paso al costado si la situación no te beneficia. Recuerda, eres lo que sientes. Y esto es súper poderoso. O sea, de hecho, a mí me costó mucho tiempo también interiorizar este mensaje de eres lo que sientes. Porque muchas veces, si regresamos a los puntos anteriores, cuando dices, bueno, no me siento tan mal, es decir, las cosas podrían estar mejor, pero vas a justificar, estás dejando de lado esas sensaciones que tienes. Y cuando identificas eres lo que sientes, le das valor y le das espacio a lo que estás sintiendo. Y ahí es cuando empiezas a conectarte más con tu intuición, porque empiezas a darle voz a esa vocecita que probablemente habías venido callando durante mucho tiempo. Para mí, de hecho, esta una vez más fue como que, me volví a recordar eres lo que sientes, porque hace algún tiempo, pues yo era como que justificaba mucho, o sea, yo pensaba siempre que todo tiene que ver con seguir haciendo, con no parar nunca, con que, bueno, ok, si me siento mal no importa, simplemente hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo, pero cuando empecé a interiorizar
eres lo que sientes, empecé incluso a darle más validez a esas sensaciones que por mucho tiempo pues, las dejaba ahí como que de ladito. Y bueno, pues finalmente los acuerdos claros siempre te evitan problemas y situaciones que luego hubieras querido de tu vida. Para cerrar, pues aquí hay un ejercicio súper lindo que te voy a decir sinceramente también, ya lo había olvidado hacer, pero te lo voy a compartir porque es un ejercicio muy poderoso. Y es siempre al final del día hacerte estas 3 preguntas. La primera, ¿qué hice mal hoy? La segunda, ¿qué hice bien hoy? La tercera, ¿qué hubiera hecho diferente? Y recuerdo que incluso en este tiempo, cuando estaba haciéndome estas preguntas, también yo tenía otra pregunta que era, ¿qué aprendí hoy? Porque muchas veces de las diferentes situaciones que vivimos, de la gente que conocemos, podemos aprender algo nuevo. Y es súper lindo, o sea, de hecho, en mi caso al menos, me genera como que una especie de alegría y de nostalgia a veces regresar a ver esas notas que he venido escribiendo hace 3 años e incluso ver cómo algunas cosas que antes soñaba ya las estoy viviendo. Eso me permite también como que conectarme más con la gratitud, conectarme más con el si es posible, sigue soñando, sigue simplemente actuando y muchas veces eso también significa, es más, casi siempre, eso significa empezar a dar saltos al vacío con la convicción de que muchas cosas van a pasar. En este proceso también te puedo decir que he aprendido que hay cosas que sí pasan y que pasan incluso mejor de lo que yo esperaba, pero también hay cosas que no pasan y que es como que a veces, en mi caso, todavía hay esa vocecita como de si hubiera sabido todo lo que iba a pasar, probablemente no lo hubiera hecho, pero en ese camino, aunque las cosas no pasaran como tú esperabas, definitivamente con lo que me quedo de este tiempo también es que cuando las cosas no pasan como tú esperabas, tienes muchísimas enseñanzas, tienes muchísimos aprendizajes, tienes esos aprendizajes que definitivamente no tienes cuando las cosas pasan como esperabas. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado todos estos minutos en este podcast. Gracias por estar una vez más en este jueves de podcast. Gracias por seguir compartiendo este mensaje. Déjame también qué opinaste de este capítulo. Déjame cualquier sugerencia también sobre de qué otros temas te gustaría que vaya hablando. Y bueno, lo más importante es que no te quedes solamente con eso. Si hubo algo que te hizo sentido, empieza a accionarlo, porque a veces en esos pequeños detallitos que empiezas a hacer, luego te das cuenta que empiezan a haber grandes situaciones que van cambiando en tu vida. Te mando un abrazo gigante, gracias por escucharme hasta este momento y nos vemos el siguiente jueves de podcast.